Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Buen día les concede el Señor en este lunes 29 del mes de junio del 2020. Hoy se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Antífona de entrada: estos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre fundaron a la iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas, las cuales le sujetaban las manos, se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de la guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Alabanzas al Señor del Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su santo nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que a Él se acoge. Alabanzas al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8 y versículos 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he recorrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra
de Dios. Aclamación antes del Evangelio, según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús entonces le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado carne alguna, hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. San Mateo capítulo 16, verso 16 y versículo 18. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra del Señor. Hoy celebramos, amados hermanos, pues la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y quiero felicitar, amados hermanos, con reverente respeto, a todo aquel hermano, a toda aquella hermana que lleve, mejor dicho, todo hermano, que lleve el nombre de Pablo, que lleve el nombre de Pedro. Y en este momento, sin menospreciar a nadie, me viene al pensamiento a un hermano de aquí de Portland, de la parroquia de Santo Redentor, nuestro hermano Pedro Solís, que también difunde y comparte el Evangelio desde su casita, desde donde él anda, desde donde él misiona. Mi querido hermano, recibe un abrazo en el nombre de Jesús. A usted y a toda su familia, que tenga un feliz y maravilloso día hoy en su día de San Pedro. También quiero felicitar a un amado hermano que este fin de semana nos llevó por allí a su área. Él se llama nuestro hermano Pablo Asensio, o si no es que es Ascensión, no recuerdo con precisión el apellido, si es Asensio o Ascensión. Y bueno, los felicitamos a todos los que llevan el nombre de Pedro y el nombre de Pablo. Y vamos a hablar un poco sobre estos dos pilares primordiales, principales de nuestra Santa Madre Iglesia. Vamos a empezar hablando de San Pedro, que es el apóstol más reconocido y popular de los 12, con los cuales contó Jesús durante su misión en nuestro planeta, ya que fue a él a quien justamente Jesús le concedió la responsabilidad de ser el primer jefe de su iglesia. O sea que Pedro fue el primer papa de la historia. La Iglesia Católica lo identifica como el primer papa y lo ha hecho basándose en las palabras que le profesó Jesús oportunamente cuando le mostró la roca sobre la cual edificaría su iglesia y le dijo que le daría a él las llaves del reino de los cielos. Y es lo que acabamos de proclamar por medio de las lecturas de hoy en día. Bien, en realidad el nombre original de San Pedro era Simón Barjona, el nombre real de San Pedro. También se le conoció como Simón Pedro.
Su origen se remonta al siglo I antes de Cristo en Betsaida de Galilea, lugar en el cual antes de dedicarse de lleno a la actividad evangélica se desempeñó como pescador, al igual que el resto de su familia. Cuando Jesús llegó con su buena nueva ante Pedro, éste dejó todo y se unió a él. Pedro no disponía de una educación formal. Sin embargo, su manera de ser tan particular y decidida lo convertiría pronto en uno de los elegidos de Jesús y en una de las voces más destacadas del grupo de los apóstoles. De acuerdo a lo que nos cuentan las páginas del Evangelio, el sobrenombre de Pedro surgiría del propio Jesús, quien tras indicarle a Pedro una piedra, que en latín se designa Petra, le vaticinaría que sería quien tendría la enorme y distinguida tarea de erigir la iglesia de Jesús. También el Evangelio nos dice que Jesús le anticipó a San Pedro que éste lo negaría 3 veces en el momento de su detención, aunque tal situación que de inmediato avergonzaría a Pedro haría que a continuación se convirtiese en el hombre que más defendería la fe cristiana que Cristo le inculcó, incluso a costa de su propia vida. Así es que, una vez que Jesús dejó la tierra, San Pedro levantó su bandera y se convirtió en el primer líder cristiano. A las tareas estrictamente religiosas y evangélicas le sumo el enfrentamiento a los herejes y cualquiera que osaba en atacar su fe y, por supuesto, la figura de Cristo. En el año 44, el rey Herodes Agripa lo persiguió hasta ponerlo prisionero a causa de sus creencias. Sin embargo, San Pedro escaparía de la prisión y continuaría incansablemente su tarea evangelizadora por Europa y Asia. Respecto de la última parte de su vida, no existen demasiadas precisiones. Se cree que se asentó en Roma, donde continuó con su fin evangelizador. Incluso muchos sostienen que por ello la sede del papado se erigió en la mencionada ciudad italiana, y a San Pedro se le considera el primer papa de la historia del cristianismo. En los álgidos momentos que pusieron las persecuciones de Nerón contra el pueblo cristiano, San Pedro fue detenido y crucificado. Nerón fue el emperador romano que reinó los destinos del imperio entre el año 54 y el año 68, y es sin duda uno de los gobernantes más recordados. No por su gestión brillante, ni mucho menos, sino por la locura y las extravagancias con las cuales gobernó y también vivió personalmente. Durante su gestión se produjo el tremendo incendio de la ciudad de Roma, que la devastó, y a propósito de este, muchos afirmaron que habría sido el propio Nerón quien lo ejecutó con el plan de reconstruir la ciudad a su gusto. Una auténtica locura, si es que haya sido cierto. Así como el hecho que se difundió que estaba componiendo mientras toda la ciudad ardía y se destruía. Pero todo lo que rodeaba a este gobernante fue ciertamente increíble y muy totalmente desproporcionado. Los cristianos, a quienes odiaba profundamente, fueron uno de sus blancos, ya que se ocupó de perseguirlos violentamente, y por caso se supone que Pedro fue una de sus célebres víctimas junto con San Pablo. La iglesia ha sindicado a Nerón como el primer perseguidor de los cristianos en la historia. Tal hecho, se especula, sucedió entre el año 64 y 67. Respecto de sus restos, ha habido muchas especulaciones y también se han realizado estudios científicos y diversas excavaciones. Uno de los santos más importantes de la iglesia, como fuese San Jerónimo, sostuvo que Pedro había sido enterrado en el Vaticano. En el siglo pasado, el Papa Pío XII mandó a realizar excavaciones para comprobar esta idea y se encontró una necrópolis que data de los primeros siglos, y en ella
y en ella y debajo de mucha tierra restos humanos que se presume correspondían a San Pedro. Este afán de Pío XII tenía que ver con su deseo de ser enterrado cerca de San Pedro y por caso quería comprobar un poquito de la historia de este pilar principal, San Pedro, que hoy se conmemora su día. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, que ya me metí aquí en un rollo que no debía haberme metido, permítame tantito. Muy bien, ahí está. Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo de Tarso, fue un ferviente apóstol del cristianismo que en los primeros años de nuestra era se ocupó especialmente de difundir el mensaje de que Jesucristo vino a dejarnos en la tierra y en ese camino terminó por convertir al cristianismo, la doctrina religiosa que nació con Jesús, en religión universal, que quiere decir en religión católica. Pablo habría nacido entre los años 5 y 10 en Tarso, justamente, una ciudad que ocupa el territorio que hoy pertenece a Turquía. Asimismo, Saulo disponía de la ciudadanía romana. Si bien Pablo había nacido en el seno de una familia de judíos fariseos, en el marco de la cultura helena y de haber participado en las primeras persecuciones que se perpetraron contra los cristianos durante un viaje a Damasco. Poco tiempo después de la crucifixión de Jesús, se convertiría a la nueva fe, que en aquel tiempo era considerada una secta herética del judaísmo. Según supo relatar, habría sido el mismo Jesús quien se le apareció en ese viaje y lo invitó a difundir la buena nueva, y así lo hizo el apóstol Pablo. Respecto de su formación, Pablo contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Además, hablaba perfectamente los idiomas griego, latín, arameo y hebreo, situación que por supuesto le abriría el camino para la difusión del Evangelio de Jesucristo. Para concretar su misión, San Pablo viajó por diversas partes del mundo: Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. También escribió cartas a diferentes pueblos del Mediterráneo, entre otros. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia se le atribuyen a San Pablo. Cabe destacar que conceptos como los del pecado original, la creencia que Jesús murió en la cruz por los pecados de los hombres y que su sufrimiento redime a la humanidad, que Jesucristo era el mismísimo Dios y no tan solo un predicador, el rechazo de la sexualidad y la subornación de la mujer, entre otros, se le deben y se le adjudican a San Pablo. En Jerusalén sus ideas no fueron aceptadas de ningún modo por los judíos más ortodoxos. En tanto, una vez allí, fue detenido, juzgado y enviado a Roma, donde probablemente murió ejecutado cuando corría el año 67. El principal santuario de San Pablo es la Basílica de San Pablo extramuros en Roma, Italia. Un poco de la vida del apóstol Pablo como de la de San Pedro. Queridos hermanos, que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga grandemente.